Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a trabajar los temas de fórmula empírica, composición porcentual y fórmula molecular. Entonces, para eso vamos a mirar primero qué es la fórmula molecular. La fórmula molecular de una sustancia es aquella que arroja los datos de los elementos que se encuentran. Es decir, no es una fórmula real. Por ejemplo, la del peróxido de hidrógeno, que es la que nos muestra la presentación. Tenemos en la fórmula empírica hidrógeno y oxígeno, pero no nos dice la cantidad exacta. En cambio, en la fórmula molecular expresa el número de átomos que componen esa sustancia, para este caso H2O2. Bueno, entonces, siguiente. Para algunos de los ejercicios que su mercedes tienen en la guía de los que les subí a la plataforma, deben arrancar de la composición porcentual. La composición porcentual de una sustancia, es decir, o suponer que tenemos 100 gramos de esa sustancia, de los cuales 42,80 son de carbono, 5,6 son de hidrógeno y otros de esta sustancia, para que la suma me dé un 100%. Si yo hablo de un porcentaje de un 100%, también puedo decir que esos mismos 42,8% de carbono es como si yo hablara de 42,8 gramos de carbono. Por lo tanto, es importante tener eso en cuenta. Listo, ¿cómo vamos a hallar el porcentaje del elemento dentro de una sustancia? Tenemos la masa del elemento, que nos la va a arrojar el ejercicio. Tenemos la masa del compuesto, que también nos lo va a arrojar el ejercicio. Ejemplo, tengo 3 gramos de una sustancia, de los cuales 2 es de oxígeno. Entonces colocaríamos los 2 gramos de oxígeno sobre los 3 gramos del compuesto por 100, y ese porcentaje que nos da es el porcentaje que tenemos de ese elemento con el cual vamos a trabajar. Después de tener la composición porcentual, vamos a y suponer que estamos trabajando en una muestra de 100 gramos, vamos a decir que ese mismo porcentaje es la masa en gramos del elemento. Y vamos a utilizar la masa atómica, es decir, el peso atómico de la sustancia, en el caso del oxígeno 16, para pasar a los moles del elemento, porque recuerden que mol es igual a gramos sobre peso molecular. Vamos a obtener de todos los compuestos, supongamos que esta sustancia tiene hidrógeno y oxígeno, vamos a obtener 2 datos de moles, uno para oxígeno y uno para hidrógeno. Y vamos a coger el número más pequeño. Y vamos a dividir nuevamente los moles que ya obtuvimos en el número más pequeño de moles. Supongamos, si tengo 1 mol de oxígeno y 2 de hidrógeno, ¿sí? El más pequeño sería 1 mol de oxígeno. Voy a dividir 1 sobre 1 y 2 sobre 1. Y esos datos que me dan ahí, esos valores, esos resultados, son la fórmula empírica. Entonces yo escribiría 1 de oxígeno y 0,5. Ya les digo, 0,5. 2 dividido en 1. Y 2 de hidrógeno, ¿listo? Y ahí tendría mi fórmula empírica. Ya cuando tengo eso, el siguiente cálculo o los siguientes ejercicios que ustedes tienen son los de fórmula molecular. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica por N. Es decir, que N es la cantidad que ustedes tienen que multiplicar a la fórmula empírica para hallar la fórmula molecular. ¿Y cómo hacen eso? En esos ejercicios de fórmula molecular yo les doy un dato adicional, y es el peso de la sustancia que ustedes están buscando. Cuando ustedes hacen el proceso anterior de hallar la fórmula empírica, ese dato ustedes van a sumar. Supongamos que les dio 1 átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, ¿cuánto pesa esa sustancia? Es decir, que van a sacar el peso molecular de esa sustancia. Van a colocar el peso molecular, que es el que les da el ejercicio, ¿sí? El que les dice tal sustancia pesa tanto, sobre el peso empírico, que es el peso que ustedes hallan a partir del proceso. Y ese numerito es el que ustedes van a coger la fórmula empírica y van a aumentar. En ese momento ya estamos hablando de la fórmula molecular.